Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tres cosas muy fundamentales en la vida de Abraham. Este es el Abraham. Dice que le creyó a Dios, número uno. Y además de todo eso, el hecho de haber creído a Dios lo llevó a ser un hombre justo. Y eso trajo como consecuencia que fue llamado amigo de Dios. ¿Te imaginas, a los padres que están aquí, que una de tus características que tu hijo te conozca es que pueda decir que tú eres amigo de Dios? Qué increíble sería que nuestros hijos vean eso y que digan: ¿quién es tu papá? Mi papá es amigo de Dios. O que tu esposa o esta generación pueda ver esto. Realmente es asombroso. Es asombroso. Y necesitamos mirar un poquito este versículo. En realidad es el paso inicial de lo que quiero hablar, porque este Abraham no se convirtió en un hombre excepcional de un día para otro. Este hombre Abraham no se convirtió en un padre excepcional en un fin de semana. Esto no le tomó un año, esto tomó un proceso largo en la vida de Abraham. La Biblia dice que Abraham tenía como 75 años cuando Dios lo llamó, y cuando se cumple la promesa Abraham tenía como 99 años. Entonces había pasado un buen tiempo. Dios, el que está a tu lado, pasó un buen tiempo. Entonces el tiempo transcurrió, pero ese tiempo no fue porque Dios estaba retrasado o estaba en tardanza, sino que uno de los peores errores que cometemos los cristianos hoy en día es de sabotear la obra que Dios está haciendo en tu vida. Nosotros la saboteamos, nosotros la tiramos abajo. Dios te está dando un llamado y tú la saboteas y ¡pat!, sacas otra cosa. Dios está empezando algo en ti y tú lo cambias. No importa si eres soltero, casado, viudo, divorciado, con hijos o sin hijos. Hay veces nuestra especialidad ha sido y es sabotear la obra de Dios. Entonces Satanás ya no tiene nada que hacer, porque finalmente nosotros estamos haciéndonos el sabotaje personal. Pero este Abraham, antes de llamarse Abraham, él se llamó Abraham. Siempre hay un antes y un después. Si hay algo que me gusta en la vida del cristianismo, siempre hay un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. El gran problema es que a veces no vemos el después de Cristo porque o saboteamos la obra de Dios en nuestras vidas, o nosotros no contribuimos a la obra de Dios que Dios quiere realizar en tu vida. No lo queremos. Dios está diciendo: ve hacia el sur, nosotros vamos hacia el norte. Da un paso, nosotros no queremos dar un paso. Y empezamos a sabotear la obra de Dios para nuestras vidas, y no llevamos nuestras vidas hacia esa dirección que Dios tiene. Este Abraham no se convirtió en un padre excepcional por casualidad. Cuando miramos el libro de Santiago nos admiramos: yo quiero este papá, yo quiero este papá que le creyó a Dios, yo quiero este papá que es justo, yo quiero este papá que fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios es una cercanía, es una virtud. Este papá, ¿cuántos quieren un papá así? Amén. Es increíble mirar, pero este Abraham fue un hombre fallido. Y quiero que revisemos algunas cosas fallidas que hubieron en la vida de Abraham. Porque los que estamos aquí tenemos que darnos cuenta que hemos sido hombres fallidos y que todavía somos fallidos. Este Abraham, antes de ser el padre de la fe, fue el padre de la duda. Este Abraham, antes de ser ese hombre justo, no vivía en esa justicia. Y mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. La Biblia muestra que Abraham fue un hombre con promesa. Diga: con promesa. Si hay algo que me gusta, no importa en qué cosas podamos estar fallando tú y yo ahorita mismo a Dios, Dios tiene promesas sobre tu vida. Pero tengo que aclararte algo: no es suficiente tener promesas. Para llegar a ser un padre excepcional, un hombre excepcional, no es suficiente tener promesas. Mire lo que dice el verso 1. La Biblia dice claramente en el verso 1: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y entre tus parientes y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le da un llamado a Abraham.
Y si usted luego logra mirar el versículo 2, Dios le dice que lo va a bendecir. Entonces había un propósito, había un destino, había una bendición sobre Abraham. Pero aunque Abraham tenía promesas sobre su vida, seguía siendo fallido. ¿Y dónde brotan estas características de él? Que Dios le dice que deje su parentela, pero la Biblia dice que Abraham sale con Lot. Abraham sale con su padre Taré. Abraham no sale como Dios le había dicho. Entonces vemos a un Abraham que aunque tenía promesas, era un hombre que no había aprendido a obedecer a Dios, obedecía parcialmente. Y la obediencia parcial es desobediencia. A veces nos hemos tratado de justificar y hemos dicho, no, yo estoy obedeciendo, claro, no completamente, pero algo es algo. La obediencia parcial es desobediencia. Abraham tenía promesas, pero no estaba obedeciendo, tal como Dios le había dicho. Entonces, este Abraham era un hombre fallido. Todavía no llegaba a ser un hombre excepcional. La Biblia dice en el verso 10 que además de todo eso, después que Dios le habló a Abraham, le había dicho grandes promesas a Abraham, en el verso 10 la Biblia dice que llegó un momento difícil, vino hambre sobre la tierra y Abraham tomó la decisión de no consultar a Dios, solamente se movió como consecuencia de su problemática. Entonces, aunque había promesas sobre la vida de Abraham, número uno te dije, no sabía obedecer, obedecía parcialmente. Eso se llama desobediencia. Número dos, otro punto fallido en la vida de Abraham, era un hombre que no le consultaba a Dios. No le consultó a Dios y la Biblia dice que él terminó tomando su propia dirección. Entonces es un segundo punto de una característica de un Abraham fallido. Hay una gran diferencia entre Abraham y Abraham. Hay un antes y un después. El Abraham fue llamado amigo de Dios, pero el Abraham fue un hombre fallido. No solamente vemos esta forma que Abraham falló o que estaba teniendo esta problemática. En el verso 13, Abraham revela, estando ya en Egipto, y le va a revelar un carácter de mentira en su vida. Y no solamente de mentira, sino que este Abraham va a decirle a su esposa que mienta. Miren lo que dice el verso 13. Di por favor que eres mi hermana. Lea bien el versículo, porque no solamente le dice que mienta, sino que este Abraham era un convenido también. Diga que está a tu lado, era convenido. Mira, le dice, por favor, Saraí, preciosa, mi amorcito, le dice, quiero que mientas. Quiero que digas que eres mi hermana. Y la mujer le dice, ¿y para qué? Para que me vaya bien por causa tuya, le dice. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quieren un marido así? Para que me vaya bien por causa tuya y además, para que yo viva gracias a ti. Qué convenido, ¿no? Qué convenido, ¿no? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Está bien? ¿Quieren un Abraham así? Habrán problemas. Es que todos somos una versión de Abraham fallido. Ahora, yo quiero mostrarle esas características porque este padre de la fe no fue padre de la fe de un día para otro. Este padre de la fe también fue el padre de la mentira en este pasaje. Ya sabemos que Satanás es el padre de la mentira, pero en este pasaje está siendo como el padre de la mentira porque le está enseñando a mentir a su esposa. Edwin Louis Cole dijo, como es el rey, así es el reino. Reproducimos lo que somos. A veces decimos, oye, pero yo no sé por qué pasa esto. Como es el rey, así es su reino. Como yo soy, es lo que voy a reproducir en mis hijos. Abraham estaba mintiendo y le estaba enseñando a mentir a su esposa. Qué increíble, es que este es el Abraham fallido. Este es el Abraham como usted y como yo, que tenemos promesas de parte de Dios, pero todavía nos cuesta obedecer completamente. Y hay veces usted y yo
Pareciera que camináramos entre las nubes y decimos, gloria a Dios, que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero todavía nos falta obedecer a Dios. Hay veces estamos como Abraham, llenos de las promesas de Dios, pero no le consultamos nada a Dios acerca de asuntos que estamos a punto de hacer. A veces estamos como Abraham, reproduciendo lo que no deberíamos reproducir. Abraham estaba llevando a su vida a la mentira y estaba llevando a su esposa hacia la mentira, y por consiguiente la generación iba a ser afectada. Ya usted sabe la historia y se lo voy a resumir así por un poquito, y el rey la toma como su esposa. Dios tuvo que intervenir. La historia dice que Dios tuvo que intervenir. Gracias a Dios por la intervención de él. Le mandó a llamar y le dijo, ¿por qué me has engañado? ¿Qué pasó? Y Abraham estaba viviendo a costas de su esposa. Dice que le llevaba presentes, regalos le llevaba. Abraham salió millonario de ahí. Dice en la Biblia que salió pero lleno de animales. ¿Por qué? Porque el otro pues vio a Sarai. Dice que Sarai era una mujer hermosa. Era muy hermosa. Y se cumplió la mentira de Abraham. Le dijo, di que eres mi hermana para que salves mi vida y para que yo viva a costas tuyas. Y así fue. Una última característica de este Abraham fallido es que este Abraham hizo de lado la guianza de Dios para dar lugar al deseo de su mujer. Génesis 12:13 es el pasaje que hemos leído antes, pero el 16:2 al 3, mira lo que dice. Génesis 16, entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, léalo conmigo, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Pero Dios ya le había dicho que él le iba a dar hijos a ellos. ¿Qué pasó con Abraham? Si usted y yo necesitamos entender que este Abraham excepcional primero fue un hombre fallido, que hizo de lado la guianza de Dios. Por eso a veces yo hablo con personas y me dicen, yo creo en las promesas de Dios y gloria a Dios por las promesas de Dios, y citan las promesas de Dios. Ah, qué bueno. Pero muy bien, mirémonos a la luz de la Biblia. Miremos la palabra. Abraham tenía promesas, pero las promesas no son suficientes. Es necesario dejar que Dios trabaje con ciertas áreas en nuestras vidas. Y ese trabajo no dura un fin de semana. Ese trabajo toma tiempo, pero no es el tiempo que simplemente Dios lo estira. Ya les dije, hay veces ese trabajo toma tiempo porque nosotros saboteamos la obra de Dios. El día martes yo les predicaba a muchos de ustedes en relación a que yo no puedo culpar a Dios de mis fracasos. Dios no es responsable de mis fracasos. Mis fracasos son responsabilidades mías, personales, que yo tomé decisiones equívocas. Abraham estaba revelando y nos habla este pasaje que todas estas eran las características de Abraham. ¿Tú te imaginas que Isaac hubiese nacido justo cuando Abraham le está enseñando a mentir a su mamá? Aunque la historia luego va a hacernos ver que Isaac hace lo mismo con su esposa. Como es el rey, así es su reino. ¿Tú te imaginas que Abraham tuviera a Isaac allí y de pronto su hijo está siendo testigo de todo esto? Yo digo gracias a Dios que Isaac nació un poco después, porque no vio esta versión tan catastrófica de Abraham. La Biblia dice que cuando ya está Isaac, Abraham estaba un poco mejor. Diga un poco mejor. ¿Cuántos de nosotros, y a veces yo hago este pensamiento, cuántos matrimonios hay aquí y sabes que con el hijo mayor la regaste, como dicen mi amigo los mexicanos? Tu hijo mayor es el experimento, ¿no? Un día un padre me dijo, mi hijo mayor es el Frankenstein, pastor. ¿Qué pasó? Pero no es que él se volvió Frankenstein solito, le dije. Es que son los errores, son las fallas,
Son parte de nuestros resultados fallidos. Pero no podemos vivir diciendo, ya, por eso entonces que se quede así. No, dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas y que esas áreas fallidas puedan ser llevadas hacia la prosperidad, para que otra vez se restaure nuestra vida y nuestra familia. Este hombre, Abraham, tenía 75 años, tenía promesas, pero las promesas no son suficientes. Es necesario hacer las cosas bien. Es necesario hacer las cosas bien. No, es necesario hacer las cosas bien. Dios le habló a Caín y le dijo, Caín, ¿acaso si no haces bien, no te van a ir bien las cosas? ¿No van a suceder todo lo contrario? ¿La bondad no te va a esperar en la puerta? Hay veces estamos queriendo tener éxito, entre comillas, cuando todo lo hemos venido haciendo mal. Si yo vengo haciendo las cosas mal y no dejo que Dios obre en mi naturaleza fallida, pues hasta ahí llegaré. No son suficientes las promesas. No es suficiente recitar versículos bíblicos. No es suficiente decir como Abraham, yo soy el hijo de Abraham, yo desciendo de Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero Abraham fue fallido y tuvo que dejar que Dios obrara en su vida. Por eso cuando miramos el capítulo 22 de Génesis, encontramos ya no a Abraham, encontramos a Abraham, una versión excepcional de padre, de esposo, de hombre de Dios. Vaya conmigo al capítulo 22, el versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Diga, probó a Abraham. Qué hermoso es este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque ahora Abraham va a ser un hombre aprobado por Dios. Diga, aprobado por Dios. Yo siempre le digo a la gente, no eres aprobado si no pasas la prueba. Nunca estaremos aprobados si no pasamos la prueba. Y no quiero anclar en el tema de que si Dios prueba o no prueba. Te estoy hablando que son las circunstancias, las dificultades, los momentos difíciles que sacarán a relucir quiénes somos verdaderamente. Y eso hará que usted y yo podamos calificar para ir al siguiente nivel. El apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, aprobado. Nadie es aprobado si primero no pasa la prueba. Y esto es fundamental. En esta parte, Abraham nos va a mostrar 7 características muy importantes para ser un padre excepcional. Número 1, un padre excepcional es un hombre que ha sido aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Que ha pasado las dificultades. Es como la historia de la parábola de los talentos. El dueño de los talentos vino y le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fue aprobado. Nadie va a ser aprobado si no pasa la prueba. La primera característica de un padre excepcional es ser aprobado por Dios. Número 2, este Abraham que era fallido, ahora ya no es un hombre fallido. Génesis 22:2. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este Abraham ahora era un hombre obediente. Antes fue uno que obedecía parcialmente, o sea, era desobediente, pero ahora era un hombre obediente. Un padre excepcional, número 1, es aprobado por Dios. Número 2, es alguien que sabe obedecer a Dios. Aquí Abraham ya no le va a preguntar nada a Sarai. Ya no le dice, ¿sabes qué? Dios me ha dicho, a ver si lo podemos hacer. Mira que esto, que el otro, que 1 por 1, 2 por 2. No, Dios y Abraham. Dios y Abraham. Y esto es algo que yo siempre quiero animar a las mujeres casadas, que por favor se saquen el saco de su marido y se los den de una vez. Me queda bien, pastor.
Yo sé que esto va a incomodarte, pero tengo que decírtelo. Abraham ya, si tú quieres un hombre aprobado por Dios, que aprenda a llevar su generación para Dios, y este no es un mensaje machista, las mujeres tienen que animar, tienen que decir, tienen que animarlos, tienen que decirle: tú eres, Dios ha puesto esta unción sobre ti, ese liderazgo sobre ti, este sacerdocio sobre ti. Ah, claro, pero en la cultura de hoy es más fácil ponerse el saco. Sí, porque ese tema de ser saco largo no existe. Más bien la mujer le quitó el saco a su marido y se lo puso. Esa es mi versión. Pastores, Día del Padre, suavecito. Por favor, ábreme mi... Quiero embriagarme de H2O. Abraham ahora ya no era fallido, ahora era un hombre obediente a Dios. ¿Qué hizo antes? Fue y Sarai. Ahora, yo no estoy buscando culpables, porque primero Abraham le enseñó a mentir, ahora ella se está dejando llevar por sus dudas. Es que ahora tenemos la mejor versión de Abraham. Número 1, aprobado por Dios. Número 2, ahora es obediente a Dios. La Biblia dice que Abraham no solamente ahora es un hombre excepcional. Miren la tercera característica. Abraham ahora es un padre que adora a Dios. Y necesitamos padres que adoren a Dios. Necesitamos una generación de padres excepcionales que adoremos a Dios. Nuestros hijos tienen que vernos adorar a Dios de la manera correcta. Yo le quiero decir: padres, por favor, no pretendas que tus hijos adoren lo que tú realmente no estás haciendo con Dios. Que nuestros hijos nos vean adorar a Dios. El verso 5, la Biblia dice que Abraham estaba allí con su hijo. Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Quién iba a ir? Abraham y el muchacho. Padres, es hora de llevar a nuestros hijos a adorar a Dios. Necesitamos, mira, te voy a decir, nosotros los pastores no tenemos influencia en la vida de tus hijos como la tienes tú. No tenemos la influencia. El primer pastor de tus hijos eres tú, hombre. El primer pastor para tus hijos eres tú, padre. No soy yo soy un pastor de iglesia, pero en tu casa el primer pastor eres tú. Y nuestros hijos tienen que ver el modelo de adoración a través de los padres de ahora. Ahora Abraham tomó al muchacho y se fueron a adorar a Dios. Tomó al muchacho y se fueron a adorar a Dios. Qué hermosa imagen. Necesitamos que esta imagen se repita. No la imagen de la mamá que dice: ¿a dónde te vas? Voy a la iglesia. Ya, llévate a todos, ya quiero estar tranquila. Esa imagen no. Necesitamos que sea el papi quien tome a los niños y diga: voy a llevarme a los niños para adorar a Dios. Y no a la iglesia, sino en mi habitación. Me encierro a cantar, a adorar, a doblar rodillas, a buscar de Dios. Los padres de hoy necesitamos llevar a nuestros hijos a adorar a Dios. Abraham ahora llevó a su hijo a adorar a Dios. Este padre sí me gusta. Yo no sé si te gusta o no, pero ahora Abraham es un hombre aprobado por Dios. Es un hombre obediente delante de Dios. Ahora es un hombre que adora a Dios. Sí, este padre quiero. Yo quiero ser un padre así. Necesitamos anhelar este modelo de padres. Esposas, necesitamos rendirnos y que nuestra generación tenga modelos de padres como este, donde podamos llevar e influenciar a la siguiente generación. Hoy la gente adora menos, no porque en la iglesia no les enseñen a adorar, no. Somos los padres que hemos dejado de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la siguiente generación cómo realmente se adora a Dios. Somos nosotros. Yo no le puedo trasladar esto a nadie. Abraham ahora tomó el muchacho y se fueron a adorar.
Necesitamos esta conexión generacional, donde como padre me conecte con mi hijo y lo lleve a adorar. Lo lleve a adorar. Hay cosas que yo como padre jamás podré cambiar en la vida de él, pero si lo llevo a adorar, es la presencia de Dios quien lo va a transformar conforme a su imagen y semejanza. Papis, hay castigos que no cambiarán a tus hijos, solo es la presencia de Dios. Hay veces están buscando fórmulas para enderezar. Dice, árbol que nace doblado, nadie lo endereza. Eso es falso, Simón. Porque he visto árboles torcidos ser enderezados por Dios. Necesitamos tomar la generación y llevarlos a adorar. Una cuarta característica de este Abraham excepcional, ya no es fallido, ya es excepcional. Ahora Abraham muestra su versión. ¿Tú te imaginas cómo estaba Isaac? Isaac está viendo a su papá, que es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios. Abraham es obediente a Dios. ¿Qué es lo que va a venir de ese muchacho? Obediencia a Dios. Isaac ve a su padre adorar a Dios. Oh, wow, yo también algún día adoraré a Dios. Pero ahora, mira, Abraham va a revelar que él confiaba en Dios como su proveedor. Un padre que confía en la provisión de Dios. El verso 8. Mire lo que dice la escritura. Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. ¿Tú me entiendes? Abraham, despiértelo a mi amigo. Abraham, wake up. Sí, la pared se me va a caer. Ajá, listo. Abraham toma al niño, se van a adorar. En el camino, el muchacho le dice: papi, ¿estamos yendo a adorar a Dios? Sí, hijo. Ok, papá, yo veo la leña, veo todo, pero no veo el sacrificio. Papi, yo no veo el animal. Y Abraham le dice: tranquilo, hijo, Dios se proveerá para sí el cordero. Dios se proveerá para sí el cordero. Hace un instante te dije, necesitamos llevar a nuestra generación a adorar a Dios. Otra cosa importante que necesitamos hacer es llevar a nuestra generación a confiar en Dios, a esperar en Dios, a saber que Dios es proveedor, que su nombre es Jireh, que al que Él llama, Él provee, Él sustenta, Él soporta, Él hace que lo que Él ha dicho se cumpla. Abraham le estaba diciendo: Isaac, Dios se proveerá. La próxima vez que tú adores, solo adora. No estés pensando en lo que no tienes. Piensa en que Dios es tu proveedor. Necesitamos sentarnos con nuestros hijos, tomarles de la mano, preguntarle cuáles son sus sueños y decirle: aunque yo no tenga para darte, Dios te proveerá. Él te dará, Él te sustentará. Tenemos que ser padres honestos y sentarnos con nuestros hijos para saber si le estamos enseñando a adorar a Dios de forma correcta y sobre todo a confiar en Dios de forma correcta. Porque el Dios de mi Biblia, el Dios de tu Biblia, es un Dios que provee. Él suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que alguien diga amén. Se los tengo que sacar desde adentro. No puede ser. Usted y yo necesitamos entender que este Abraham es la versión de padres que Dios quiere ahora. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Solo por venir de Abraham, no. Si los padres de ahora hacemos lo mismo que hizo Abraham, creerle a Dios, será contado por justicia. Y buscar ser amigo de Dios. Diga conmigo: amigo de Dios. Necesitamos, hombres, necesitamos ser amigos de Dios. Buscar ser amigos de Dios.
Ese Abraham ahora tomó a su hijo y le dijo, vamos a adorar a Dios. Pero no solamente eso, le estaba enseñando quién provee. Necesitamos decirle la verdad a nuestros hijos. No, hijito, yo te he dado porque yo soy bueno. No, es Dios. Es Dios. Él se proveerá. ¿Cuántos padres se han sentado a escuchar los sueños de sus hijos? A veces usted y yo no nos hemos sentado a orientarlos de forma correcta. Por eso que nuestros hijos conocen a Dios, pero no saben que es su proveedor. Conocen a Dios, pero no confían en que Él les proveerá. Este Abraham fallido ya no era fallido, ahora era un Abraham excepcional. ¿Tú me entiendes ese diálogo con Isaac? Qué hermoso. Necesitamos que la llama esté viva en la vida de nuestros hijos. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual estuvo primero en tu abuela y luego en tu madre, en tu abuela, en tu madre. Pero ahora viva ese fuego del don de Dios, el cual te ha sido dado por imposición de las manos. Ese mismo fuego que estuvo en su abuela, estuvo en su madre y estuvo en la vida de Timoteo. Hoy más que nunca, por favor, los que somos viejos, basta de jactarnos de que en nuestro tiempo vimos cosas asombrosas. No me cuentes cuentos chinos, porque si ese fuego no está en tu generación es porque tú no lo compartiste. Ay, el evangelio de antes era otro. Nada, ni que otro, ni que 8 cuartos. Que ese fuego esté vivo en ti, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Esa es la consigna. Padres, necesitamos pararnos como ese hombre, como este hombre Abraham, y hacer que entienda nuestra generación que Dios es su sustento, Dios es su proveedor, que es Dios el único autor y consumador de nuestra fe. Amén. Me avisan cuando ya tienen hambre los padres para irnos a comer todos juntos. Puede ser, ¿no? ¿Qué dice Alberto? Está la reserva. Ahí te sigo. Estoy en ayuno, dice. Esos padres de ahora. Ya empecé a ayunar, dice. Ese Oscar, tremendo es. Quinta característica de un padre excepcional. Abraham se revela a su hijo. Y qué lindo, Isaac está que lo mira todo, mira. Isaac está así. Wow, mi papá es lo máximo. Mi papá habla con Dios. ¿Tú te imaginas? Abraham le revela una quinta característica de un padre excepcional. Un padre excepcional es un padre que teme a Dios. Es un padre, que confía en Dios. Es importante que usted y yo aprendamos a confiar en Dios. El verso 12, mire lo que dice. Verso 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé, dígalo conmigo, porque ahora sé que temes, dígalo, que temes a Dios. El ángel lo tuvo que detener porque le dijo: Abraham, ya no, amigo, ya sé que temes a Dios. Un padre excepcional es un hombre que teme a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Nadie puede alcanzar la grandeza de sabiduría si no desarrollamos temor a Dios. Y no podremos alcanzar sabiduría si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es mostrarle a nuestros hijos temor a Dios. El ángel le dice: ya no es necesario, Abraham, ya no toques al muchacho, ya sé que temes a Dios. Ya sé que temes a Dios. Esta característica es importante. Nuestros hijos tienen que conocernos como hombres y mujeres temerosos de Dios. Cuando yo era pequeño, mi madre criaba gallinas.
Entonces, en mi casa, mi mamá me hizo entender lo que era el dar, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Entonces nacieron los pollitos y pues sus gallinas de mi mamá sacaban cantidades de pollitos, 15, 16 pollitos, y a veces 3 gallinas tenían 15 pollitos. Entonces mi mamá decía, voy a separar un parcito de cada uno para llevarlo de primicia. ¿A dónde lo llevaban? Lo llevaban a la iglesia. Lo metían en una cajita, le hacía su huequito. ¿Tú me entiendes? Ir a la iglesia, llevaban tu pollito. Era lo máximo. Sí, pues los cristianos de hoy día quieren tener su perro. Yo no quiero perros. Mi mamá venía trayendo sus pollitos y le decía, pastor, aquí está mi primicia. Por favor, ore. Y yo vi a mi madre traer primicia de pollitos, de sus calabazas, porque ella sembraba su calabaza y traía su calabaza. Primicia. Lo mejor de lo mejor. Ella me estaba enseñando la versión de adoración, pero la mejor versión de adoración es la adoración que se hace con temor, porque sin temor a Dios nadie puede adorar a Dios de forma correcta. Necesitamos enseñar a nuestros hijos lo que significa temer a Dios. Esa era mi mamá. Un día mi papá, es Día del Padre, ¿eh? Lo voy a recordar bien y un poquito fallido mi papá también. Un día mi papá le encontró a mi mamá llevando unos pavitos, porque mi mamá también llevó sus pavitos de primicia. Y mi papá intervino, misma sunat. Y dijo, ¿y esto? Esa es mi primicia para el Señor. Mi papá dijo, no. Dijo, no. Mi mamá dijo, no te metas, que esto es con Dios, no es contigo. No te metas, no lo hagas. Y mi papá se cerró e impidió que mi mamá llevara los pavitos. Esa fue la versión fallida de mi papá. ¿Sabes qué pasó en esa semana? Toditos los pavitos se murieron de peste. Toditos. Toditos. La versión fallida de mi papá. La versión fallida de mi papá era celar a mi mamá con el pastor, sin saber que iba a tener un hijo pastor. Todos tenemos una versión fallida, pero luego ese hombre fallido, cuando tuvo a Cristo en su corazón, cuando yo llegaba a ver a mi padre, él me abrazaba y me besaba y me decía, hijo, yo oro por ti, te bendigo por ti, yo sé que Dios te da y te bendice extremadamente. Siempre hay una versión fallida. Abraham fue un hombre fallido, pero cuando él dejó que Dios termine la obra en él, él fue un hombre temeroso de Dios. Una característica, 2 más me quedan, una más de un padre excepcional. Abraham reveló ser un padre que no le rehusaba nada a Dios. Dios le pidió su único hijo y Abraham no se lo rehusó. No le rehusó nada a Dios. Una de las cosas que yo tengo que decirte es que servir a Dios, adorar a Dios es tomar riesgos. Tomar riesgos. Pero son los riesgos correctos. Cuando tú sirves a Dios y tú estás buscando hacer cosas para Dios, tú tomas riesgos, vas a dar pasos de riesgos, pero Dios honra a los que le honran. Yo les cité a los que estaban en primer servicio si conocían a Kul Makul. Wilmer, ¿tú conociste a Kul Makul? Suficiente. Si alguien no lo conoce, se acerca donde Wilmer y le pregunta por el hermano Kul Makul. Kul Makul tenía una frase que decía, Walter, yo amo el peligro. Y Kul Makul siempre terminaba estrellado. ¿Cierto o no cierto? Porque Kul Makul tomaba riesgos, pero no basado en lo que Dios le había dicho, sino en sus propios asuntos. Hoy en día, los riesgos que Dios te puede tomar o llevar a tomar por su causa, Dios jamás te abandonará.
Salmos 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo sustentaré en el día de su angustia. Si yo tomo riesgos movido por la causa de Dios, Dios será tu sustento. Pero si yo tomo riesgos movidos por mis asuntos, lo más que puedes llegar a hacer es como Kul Makul, no más. Vivir en ese riesgo no es para nadie provechoso. Abraham no le rehusó nada a Dios. ¿Sabe qué significa no rehusarle nada a Dios? Muchos piensan que la adoración es suave. Hay adoraciones que te van a costar. David dijo: no le daré al Señor adoración que no me cueste. Muchos de nosotros le hemos pedido un Isaac a Dios. Pero tengo que decirte algo: no le estés pidiendo Isaac a Dios. También pídele que si Él te lo pide, no se lo vas a rehusar. Ay, Señor, pero tú me la das, este es mi único negocio. Que esto es lo mío. No, adoración es no rehusarle nada a Dios. Señor, tú no me diste esto para detenerme, tú me diste esto para avanzar. Abraham no le rehusó nada a Dios. El verso 16 dice la Biblia de Génesis 22, 16: y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. No le ha rehusado su hijo. Abraham tenía los argumentos para decirle: Señor, es el único. Saraí ya está en 100,000 kilómetros, Señor. Él tenía argumentos, pero no se los rehusó. Diga conmigo: no se los rehusó. Es que un hombre excepcional ya no le rehúsa nada a Dios. Le dice: Señor, aquí estoy. Toma todo lo que quieras. Toda mi vida, mi corazón, mi mente, mis fuerzas. Tómalo todo. Tómalo todo, Señor. Yo no tengo nada que rehusarte a ti. Jóvenes, no le rehúsen nada a Dios. Yo voy a cumplir 47 años. Yo no le tengo pena de haberle dado mi juventud a Dios. ¿Me entiendes? Voy a cumplir más de 27 años en el ministerio. Yo no le tengo pena. No, ay, no estoy triste. ¿Me entiendes? No le rehuses nada a Dios, porque Dios es capaz de hacer muchas cosas impresionantes en tu vida. Es importante. Abraham no le rehusó nada a Dios. Finalmente, la última característica de Abraham como padre excepcional, verso 17: un padre excepcional es un padre bendecido por Dios. Y sí que lo bendijo Dios. La Biblia dice: de cierto te bendeciré. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo bendeciré? Con tu yanapay. Te bendeciré con tu yanapay, con tu bono. Grandemente, dice. Diga conmigo: grandemente. Grandemente. No le dice ni en corto, grandemente. Te bendeciré grandemente. Yanapay es ayuda para los que no hablan inglés. ¿Sí entiende, no, Abel? Yanapay. Yanapay Kiriki es ayudarte, ayuda. Hay que traducirle un poquito. Thank you, mate. Thank you so much. Es tu día, ¿no? Ya. Te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Un hombre excepcional es un hombre que está aprobado por Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que adora a Dios, un hombre que confía que Dios es su proveedor, un hombre que teme a Dios, un hombre que no le rehúsa nada a Dios, un hombre que es bendecido por Dios. Dice: y tu descendencia, póngalo otra vez la parte final, y tu descendencia poseerá la puerta. ¿Saben qué es la puerta, no? La puerta en las ciudades, los que daban la bienvenida en la puerta eran autoridades. Y cuando un pueblo invadía a otro,
conquistaba a otro, la puerta era el ingreso de todo, era lo que representaba el todo. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, porque eras dueño absoluto. Es el día del Padre. Yo también quiero ser un padre como Abraham. Pero tengo que decirte la verdad, todos tenemos todavía cosas fallidas como Abraham. Pero quiero terminar esta mañana diciéndolo, no es suficiente tener las promesas de Dios en nuestras vidas. No es suficiente decir, Dios, sus promesas están sobre mí. Dejemos, dos, que Dios trabaje en esas áreas fallidas en nuestras vidas. Dejemos que aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la termine hasta su venida.